Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En unos días el proceso electoral cubano entra en uno de sus momentos más importantes. El proceso de nominación de los candidatos a delegados para las circunscripciones de todo el país. Un proceso que sin duda te requerirá de la participación de todos los electores cubanos y también, sobre todo, de un proceso organizativo amplio que ha tenido lugar en las últimas semanas. De eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de compartir con la compañera Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional. También me acompaña el vicepresidente de la propia Comisión Electoral Nacional, el compañero Tomás Amarán Díaz, la compañera Arely Santana Bello, segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, y la compañera Betty Oria González, secretaria ideológica de los comités de defensa de la revolución. Con ellos estaremos compartiendo informaciones, análisis sobre este importante momento del proceso electoral en nuestro país, y a usted lo invito para que esté informado, para que se prepare para participar y también nominar a los mejores en este proceso. El pasado 14 de junio el Consejo de Estado acordó convocar elecciones generales mediante las cuales serán elegidos los delegados a las asambleas municipales y provinciales y los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, quienes elegirán al Consejo de Estado y la presidencia del Parlamento. Al propio tiempo, fueron constituidas las comisiones electorales que dirigirán el proceso en las diferentes instancias y quedaron conformadas las comisiones de candidatura. No es ocioso destacar la trascendente importancia política que reviste este proceso electoral, que debe constituir un acto de reafirmación revolucionaria por parte de nuestro pueblo, lo que exige una ardua labor de todas las organizaciones e instituciones. Estamos seguros, como lo ha demostrado este pueblo en ocasiones anteriores, que las elecciones serán un ejemplo de verdadero ejercicio de democracia, sustentado en la amplia participación popular, la legalidad y transparencia del proceso electoral, en el que no concurren partidos políticos ni se financian campañas, sino que la base para proponer y elegir a los candidatos es el mérito, la capacidad y el compromiso con el pueblo. Bueno, como señalábamos, estamos a unos días de comenzar el proceso de nominación de los candidatos a delegados en todas las circunscripciones del país. Un proceso que está dirigido, como todo el proceso de estas elecciones generales, por las comisiones electorales a los diferentes niveles. Por eso quisiera comenzar hablando en esta mesa redonda con la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, la compañera Alina Balseiro, para que nos explicara precisamente cuáles son las funciones, cómo trabajan las comisiones electorales a los diferentes niveles, cómo han ido organizando todo este proceso y cómo ejercen su autoridad dentro de todo el proceso electoral. Gracias, Randy. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en esta mesa y a todo nuestro pueblo en sentido general. La Comisión Electoral Nacional agradece la oportunidad de actualizar a todo nuestro pueblo en qué pasos electorales nos encontramos y dar una información general de todo el proceso electoral nuestro. Señalar que previo a la convocatoria por el Consejo de Estado de las elecciones generales, pues bueno, por acuerdo del Consejo de Estado se crearon comisiones de trabajo temporal. Estas jugaron un papel muy importante porque ayudaron a toda la organización del proceso previo a las elecciones y fueron ya incluso identificando aquellas autoridades que iban a accionar y trabajar en función de todo el proceso electoral. Es decir, que se convocó el proceso electoral con una preparación y condiciones materiales creadas superior a otros procesos que, aunque habíamos tenido una preparación, nunca había sido como en esta oportunidad.
señalar que, como todos conocen, el 14 de junio se convocaron las elecciones generales. Nuestra ley electoral establece dos tipos de elecciones: las elecciones parciales, que se convocan cada 2 años y medio, y es para elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, y las elecciones generales, que tienen 2 etapas, que en su primera etapa se eligen los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, que es en la que nos encontramos en este momento, y tiene una segunda etapa que se eligen los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular y también los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Posterior al 14 de junio, que se convocaron las elecciones generales, pues bueno, la Comisión Electoral Nacional tomó posesión el 15 de ese propio mes ante el secretario del Consejo de Estado, como así está establecido en el artículo 21 de la Ley Electoral. En su primera reunión aprobó los documentos rectores del proceso, su programa, es decir, el programa de esta primera etapa de las elecciones, su plan de actividades, calendario de información, y designó a los integrantes de las comisiones electorales provinciales, del municipio especial Isla de la Juventud y de la Comisión Especial de la FARC. Es decir, que ya la Comisión Electoral Nacional en su primera reunión aprobó todo un andamiaje para el desarrollo de esta primera etapa de las elecciones, sobre todo el programa de las elecciones, que marca los diferentes momentos electorales, como el que va a desarrollarse la nominación propiamente, que se ha abordado como un paso fundamental y que va a ser detallado aquí por nuestro vicepresidente, que es el proceso de nominación. Ya una vez constituido y tomado posesión las comisiones electorales provinciales, se aprobaron por ellas las 12.515 circunscripciones con que se va a trabajar este proceso. La ley establece en su artículo 12 que previo al proceso electoral se crea una comisión designada por las asambleas municipales del Poder Popular, se hace un estudio de las circunscripciones y cuando se toma posesión por las comisiones electorales municipales se les presenta y estas las elevan a las comisiones provinciales y bueno, estas aprueban la cantidad de circunscripciones con que se va a trabajar. Podemos decir que en Cuba van a existir en el próximo periodo 12.515 circunscripciones y de ellas 38 especiales. Por lo tanto, tendremos 12.515 delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La Comisión Electoral Nacional, como ya les decía, tomó posesión, sus 17 miembros. Todas las comisiones tomaron posesión en actos solemnes, bajo juramento de cumplir obediencia en primer lugar a la ley, a todas sus funciones, regulaciones. Se vio, incluso se divulgó por los diferentes medios estos actos solemnes. Yo creo que son momentos importantes porque ahí la autoridad electoral comienza a jugar su papel y se siente dueña del escenario electoral en el que tiene que trabajar. Tomaron posesión los 225 miembros de las comisiones electorales provinciales. Ello se desarrolló según establece la ley en su artículo 12, el día 19 de ese propio mes, y asimismo tomaron posesión las 2.856 autoridades de municipio, a razón de 17 por municipio, porque en el caso de las comisiones electorales provinciales tienen 15 miembros, incluyendo su dirección, y tomaron posesión del 26 al 30 de ese propio mes las 62.575 autoridades de circunscripción. Es decir, una cifra importante y a destacar. No estamos hablando. Son miles de cubanos los que participan en este proceso como autoridades electorales. Así mismo. Yo creo, además, que eso es una estructura muy importante, porque es la estructura más vinculada a la base, es la que se vincula con el pueblo y, bueno, la que de manera voluntaria desarrolla todo el proceso todo el proceso electoral, incluyendo la nominación. Hay una buena parte de ellos, Alina, que ya tienen experiencias de procesos anteriores. Yo creo que eso es una fortaleza que tenemos nosotros como autoridades electorales en todo el sistema de andamiaje electoral, porque ya, aunque la estamos preparando, vienen con una experiencia vastísima de procesos de elecciones generales y de elecciones parciales. También la Comisión Electoral Nacional determinó la creación de 139 autoridades de comisiones especiales que, bueno, auxilian entre la circunscripción y el municipio a todas las autoridades, a todo el proceso en sentido general, porque a veces el municipio está en un lugar y la circunscripción está lejana y necesitamos comisiones especiales que auxilien en toda esta actividad. Cuando valoramos la cantidad de autoridades electorales que tomaron posesión, suman 67.673, una cifra. Es decir, es una cifra importante que está vinculada a todo el proceso electoral.
estas autoridades electorales, ¿cómo se identifica? ¿Cómo? Bueno, pues se identifican por los vecinos, por las organizaciones en la base. Previamente, como le decía, se fueron identificando, previo a la convocatoria, le digo, y cuando se trasladó esas comisiones temporales a la base, bueno, buscaron la opinión de los vecinos, de las organizaciones, los que tenían experiencia, los que por ética, por moral, por buena conducta tenían el prestigio de sus vecinos, y así son identificadas nuestras autoridades electorales. Su propia moral, su propia autoridad, su propio sentido de pertenencia y compromiso con la sociedad, pues bueno, son las que determinan quiénes son nuestras autoridades electorales. Pero nosotros le podemos decir más. Ya el 17 de julio identificamos que van a trabajar en el país más de 24.000 colegios. La autoridad de colegio, que es la que integra la mesa electoral, toma posesión el mismo día de las elecciones. No estamos hablando aquí del día de las elecciones, pero sí de las autoridades electorales. Y yo quería destacar que en ese momento tomarán posesión más de 94.815 autoridades electorales. Es decir, que va a ser un ejército de pueblo en esta primera etapa de las autoridades electorales. Incluso hemos descontado esta cifra que yo le he dicho a ustedes, las 27.025, que ellas mismas de las 5.405 circunscripciones se convierten en mesa electoral porque son circunscripciones pequeñas que no tienen varios colegios. Es decir, que ya estamos llegando por esa cifra a más de 161.878 autoridades electorales. Es decir, una cifra importante que sumamos a la ya antes dicha, que demuestra el carácter de pueblo que tiene todo el proceso electoral. Yo siempre digo que el proceso electoral es un suceso de pueblo, porque fíjese cuántas autoridades tenemos vinculadas a todo ello. Y en su día, en la segunda etapa, cuando ya determinemos quiénes son los integrantes de los distritos que actúan en la segunda etapa, estamos hablando que vamos a llegar a más de 200.000 personas vinculadas al proceso electoral. Una amplia participación popular. Hay de todos los sectores, de todas las edades, hay una representación genuina de nuestro pueblo en esas autoridades electorales. Yo siempre digo que es el pueblo investido a autoridad electoral. Haciendo y determinando la nominación, se va a explicar por el vicepresidente, el compañero Tomás, y es el mismo pueblo desarrollando todas estas actividades. Sumamos a estas estructuras dos figuras que no son autoridades electorales, pero son designadas por las autoridades electorales, que son los supervisores y los colaboradores. Son figuras importantísimas porque vienen a complementar con las autoridades electorales el papel de control, supervisión y transparencia en el proceso electoral. Y cuando sumamos todas esas figuras, bueno, realmente por eso decía que son más de 200.000 personas. El supervisor, que es una de las posibilidades que tenemos y funciones y derechos que tienen nuestras autoridades electorales en la ley electoral, se ha convertido en una figura que viene a controlar, dirigir, supervisar todo el proceso. Señalarle por demás que como función principal, aunque ya hemos dicho algunas, las tenemos en la ley desde el artículo 22 al 30 establecida, y es asegurar el proceso electoral en el país, organizarlo, dirigirlo y validar su desarrollo, que yo creo que esa es la función principal que tienen las autoridades electorales. Es decir, que toda la actuación de las comisiones electorales a los diferentes niveles y de todas las autoridades electorales se rige por lo que establece la ley electoral para estos casos. En estos artículos que yo les señalo, ellos cumplen otras funciones. Es decir, ellos recepcionan todas las reclamaciones que establece, que hagan el pueblo, los electores, se les da respuesta. Ellos designan, como ya les he dicho, todas las autoridades electorales, tramitan cualquier tipo de sugerencia, análisis y por supuesto, van cumpliendo los diferentes pasos electorales que rigen, y ello está bien documentado en el proceso electoral. Debo decirle que constituye una fortaleza que el 76,24% de las autoridades electorales tengan experiencia electoral, es decir, sobrepasan el 50%. Pero incluso en la Comisión Electoral Nacional, el 76,46% tiene experiencia electoral, es decir, que la máxima dirección de las elecciones en el país tiene una vasta experiencia electoral, y de ellos son mujeres el 58,8%. Yo creo que ya estamos hablando de la presencia femenina. Nosotros, la secretaria de la Comisión Electoral Nacional es mujer. Bueno, tenemos un representante. Amarán está ahí entre dos mujeres. Pero de las 145 autoridades de las provincias, el 64,44% tiene experiencia anterior. Y son mujeres el 32%. Hay una representación femenina también.
pero de las 2.856 autoridades de los municipios, el 40,75 son mujeres y tienen experiencia el 66,25, es decir, que hasta este minuto todas van sobrepasando en experiencia. Más de la mitad de las autoridades electorales ya tienen experiencia. Así mismo. Pero de la circunscripción, que hemos dicho que de todas las autoridades electorales, esta, incluyendo el de la mesa, que solamente actúa el día de las elecciones, tienen un papel fundamental porque rigen el proceso en la base. De esas 62.575 autoridades de circunscripción, el 76,74 tienen experiencia y son mujeres el 65,67. Es decir, fíjense qué fortaleza tienen las autoridades electorales en la base. A nivel de país, cuando sacamos el promedio, el 64,47 son mujeres y con experiencia, ya lo habíamos dicho, el 76,24. Yo creo que tenemos un cuerpo de ejército en autoridades electorales importante para enfrentar el proceso electoral. Ahora, no obstante, esta experiencia que los compañeros y compañeras tienen no es suficiente. Nosotros tenemos como Comisión Electoral Nacional un sistema, igual que existe el sistema estructurado hasta nivel de circunscripción, posterior mesa, comisiones especiales, le hemos dicho supervisores y demás. Y hay un sistema de capacitación y desde el mismo momento que se convocaron ya se aprobó por la Comisión Electoral Nacional la capacitación, las diferentes capacitaciones que van a enfrentar las comisiones electorales. Es así que ya desde el 19 de junio al 8 de julio comenzaron todas las capacitaciones, se desarrollaron 2 capacitaciones de aspecto general. Los principios, las funciones, los diferentes pasos electorales, lo más importante, en qué debemos enfrentarnos, qué supuestos pueden ocurrir, cómo la actuación. Fíjense que Amarán lo dirá, la Comisión de Circunscripción enfrenta la nominación, ese pueblo con sus vecinos enfrenta la nominación, tienen que tener una experiencia, tienen que tener una capacitación, aunque hayan actuado en otro momento. Y del 10 al 5 de agosto trabajamos en la capacitación de todo lo que tiene que ver la verificación de la lista de electores. ¿Por qué? Porque el 21 y 22 de septiembre se expone la lista de electores. Y del 25 al 9 de octubre se hace la verificación cerquita de las elecciones. No tenemos tiempo en plena nominación porque coincide en el tiempo de capacitar a las autoridades con relación a la sobre ese tema. Entonces, bueno, escogimos esa fecha para lograr esta capacitación. Del primero que se unía con el 5 de agosto, porque debo decirle que la verificación se hizo sobre la base de la instrucción 1 que ya dictó la Comisión Electoral Nacional, que es regulando cuántos pasos, cuántos días, cómo es el despacho en el registro de electores, cómo recibimos de las organizaciones las diferentes revisiones que se hacen de la lista. Es decir, le dimos un instrumento a las autoridades electorales al detalle para realizar su trabajo. Y del 1 al 26 de agosto, que todavía se están desarrollando, se está capacitando las autoridades electorales, en especial la circunscripción, con relación a todo el proceso de nominación. Yo creo que es importante destacar que usamos en función de esa capacitación documentos que no pueden obviarse y que tienen que estar presentes: la Constitución de la República, la Ley Electoral, las reglas complementarias, el Decreto Ley 248 y su reglamento. Las reglas complementarias, le decía, porque fue aprobada por la Comisión Electoral Nacional en su primera reunión, importantísima, porque rigen todo el proceso, complementan la ley electoral. Y bueno, realmente ayuda, ¿no?, a todo el esclarecimiento en los diferentes momentos. Y hemos prestado un especial interés con relación en la capacitación al desarrollo ético de las autoridades electorales. Yo creo que la transparencia, el apego a la verdad, cumplir cada una de las funciones, tanto de lo que deben hacer los electores como las autoridades electorales, es un elemento importantísimo que se debe tener en cuenta en cada capacitación, porque de ello depende la actuación de las autoridades electorales. Decirle que esta capacitación a nosotros realmente nos tiene entusiasmada y emocionada. Ha sido una presencia masiva en pleno agosto de las autoridades electorales, que teníamos miedo porque estamos en las vacaciones. Claro. Fíjense que todas estas autoridades electorales, en especial la circunscripción, trabajan de manera voluntaria, alternan con sus actividades cotidianas y sus centros de trabajo. Ellos no están liberados a tiempo completo para desarrollar estas actividades. Tienen que usar su tiempo libre para trabajar en función del proceso electoral, incluyendo la nominación. Pero la han asumido con mucha responsabilidad. Y una presencia masiva
que yo creo que nos va a ayudar a desarrollar un proceso de nominación con calidad, como nos tiene acostumbrado nuestro pueblo. Ese es sin duda el elemento clave, yo creo, para poder tener un proceso electoral limpio, transparente, democrático, como el que Cuba desde hace muchos años se dotó y que lleva con un gran peso a la autoridad electoral como elemento rector de todo este proceso. Así se ha ido desarrollando en todas las provincias del país. Un ejemplo es Camagüey, desde donde hemos recibido este trabajo para nuestra mesa redonda. La Comisión Electoral Provincial de Camagüey calcula el número preliminar de electores durante los próximos comicios generales en más de 584.000 en todo el territorio. Los miembros de la comisión supervisan desde junio pasado los detalles organizativos y de capacitación, sobre todo ahora en este proceso previo a las elecciones. Nosotros hemos desarrollado un proceso de selección de las autoridades electorales que se desempeñará en este proceso electoral, que en la provincia suman 11.146 autoridades electorales. Y ahora en este momento se está desarrollando una nueva capacitación para el proceso de nominación de candidatos. Esta capacitación es para dotar a las autoridades electorales de los procedimientos legales para el desarrollo de las asambleas de nominación de candidatos. Además, casi 1.000 jóvenes camagüeyanos de la enseñanza media y universitaria colaborarán en el proceso electoral. Estos colaboradores, tanto en el proceso de nominación como el día de las elecciones, van a actuar como observadores para velar por el cumplimiento de la legalidad de todos los pasos electorales. También la colaboración de las organizaciones de masas en el territorio es fundamental durante todo el proceso, sobre todo la de los comités de defensa de la revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. Lo primero que estamos desarrollando es el reconocimiento a las autoridades electorales, que estamos hablando de más del 78% son mujeres, reconocimiento en el bloque, en la delegación. Más de 1.750 colegios electorales se habilitarán el 22 de octubre en Camagüey. La preparación que se desarrolla desde hace unos meses demuestra la importancia que los camagüeyanos conceden a ese ejercicio de democracia participativa. En Camagüey, Adrián Locraft, especial para Mesa Redonda. Todo el mundo comprendía que nuestro sistema era en sí democrático, muy democrático, o era al menos más democrático que todos los demás que se estaban aplicando, tanto en el socialismo como en el capitalismo, porque habíamos establecido un principio clave que por primera vez se expresaba de una manera concreta, el principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. Fidel Castro Ruz, 20 de febrero de 1993. Discurso pronunciado en la segunda reunión de trabajo con los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular de la Ciudad de La Habana y otros invitados en el Teatro Lázaro Peña de la CDC. El pueblo postula y el pueblo elige, resaltaba Fidel en aquellas palabras en 1993, y precisamente viene ahora, con la entrada de septiembre, amarán el proceso de nominación de esos candidatos a delegados de las circunscripciones. ¿Cómo se ha organizado este proceso en el país? ¿Cuándo comienza? ¿Qué duración va a tener? ¿Cuál es el papel de las comisiones electorales en toda la organización de este proceso? ¿Y quiénes pueden nominar y quiénes pueden ser nominados durante estas asambleas? Buenas tardes, Randy. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Sí, como se ha explicado, el proceso de nominación de candidatos es el primer momento, el primer paso y uno de los más importantes en el proceso electoral cubano. Está previsto desarrollarlo del 4 al 30 de septiembre, o sea, las 4 semanas de septiembre. Nosotros pensamos que es importante hablar precisamente de lo que usted preguntaba, cómo está organizado, cómo se organiza el proceso de nominación de candidatos. Bueno, la ley en su artículo 78, la ley electoral, establece que las comisiones electorales de circunscripción son las encargadas de fijar el número de áreas que debe tener una circunscripción y las aprueba las comisiones electorales municipales. Las circunscripciones electorales se pueden dividir o no en áreas y está en dependencia de la cantidad de habitantes que tenga esa circunscripción, tratando de que las áreas no sobrepasen los 200 habitantes, o sea, hacer asambleas en las áreas que sean
pequeñas, que no tengan gran cantidad de habitantes para poder que en este caso los electores puedan proponer, puedan nominar con toda facilidad y se pueda organizar mejor las asambleas. No puede existir más de 8 áreas en una circunscripción, o sea, la circunscripción puede tener una sola área, una sola asamblea y puede llegar hasta 8, también se recogen en la ley. Se encuentra confeccionado ya en este momento, desde hace ya algunos días, el programa nacional de las asambleas. Como dije, que se va a desarrollar en el mes de septiembre del 4 al 30. En la primera semana vamos a organizar un pilotaje a nivel, en el primer día de la primera semana, un pilotaje a nivel de municipio. O sea, vamos a dar en cada municipio una asamblea piloto. Una asamblea piloto. ¿Para qué? Para, bueno, allí llevar la mayor cantidad posible de cuadros, de miembros de las comisiones electorales, los supervisores, los colaboradores, o sea, un grupo de compañeros que puedan escuchar, ver cómo se desarrolla una asamblea bien organizada, que sirva de ejemplo. Y el segundo día de esa semana, entonces vamos a dar una a nivel de Consejo Popular, igual, con las mismas características. A esa irá entonces, bueno, los compañeros de la comisiones de ese Consejo Popular. De ese Consejo Popular. Ya los otros días de esa primera semana, bueno, pues trataremos de que se den asambleas, pero no en grandes cantidades, para concentrar la mayor cantidad en la segunda y tercera semana. La primera semana está contemplada del 4 al 10 y tiene planificadas 5.425 asambleas. O sea, esto representa el 11,8% solamente, a partir de los criterios que le estoy dando. Al finalizar estos dos tipos de asambleas, o sea, la piloto a nivel municipal y la piloto que vamos a dar a nivel de consejo, hay que hacer un análisis por los compañeros que estamos al frente de las comisiones electorales, para evaluar qué hicimos bien y qué no nos salió bien, para corregir el tiro. Siempre nosotros pensamos que las cosas se pueden mejorar y con ese ánimo es que hacemos ese tipo de análisis. Los compañeros que participan, por supuesto, después de este análisis, evidentemente ya tienen experiencia para que no les ocurra los problemas que puedan suceder desde el punto de vista organizativo, de dirección, etcétera. Por eso se incrementan las asambleas a partir de la segunda semana. A partir de la segunda semana. En esta segunda semana, que está del 11 al 17, están planificadas 19.268 asambleas. Fíjense que aquí ya sube la parada, como hablamos en buen cubano, el 42,17% de las asambleas planificadas se van a dar en la segunda semana. En la tercera, que está comprendida desde el 18 al 24, hay 17.914 asambleas para el 39,2%. Repito, entre la segunda y la tercera está el grueso fundamental. Y dejamos para la tercera semana, para la cuarta semana, que está del 25 al 30, solamente el 6,7% de las asambleas. ¿Por qué? Porque en esta última semana, teniendo menos asambleas planificadas, podemos recuperar algunas que por lluvia, por alguna razón claro, no se pudo realizar. Hay que puntualizar lo siguiente, tanto en la segunda como en la tercera semana van a haber días que vamos a tener un grupo importante de asambleas. En el país, por ejemplo, van a haber días con 3.500 asambleas. Y vamos a tener municipios en que en determinados días van a tener más de 80 y 100 asambleas. O sea, los municipios cabeceras de las provincias, me refiero a Santiago, Camagüey, Holguín, Las Tunas, Guantánamo, varios municipios aquí, incluso de la capital, puede ser que en algunos días de esta segunda y tercera semana tengan un cúmulo importante de asambleas. Para eso también nos hemos preparado y hemos alertado de que hay que organizar todo el trabajo. Las autoridades electorales de circunscripción van a estar muy activas en esa segunda y tercera semana, ¿no? Y las comisiones electorales municipales tienen que estar vinculadas con todas esas asambleas, tratar de llegarle de alguna forma con toda la fuerza que tenemos, como explicaba la presidenta, con las autoridades electorales, con los supervisores, con los colaboradores, con el apoyo de las organizaciones de masa, o sea, con las comisiones especiales. O sea que realmente es un reto, pero como otras veces lo hemos enfrentado y lo hemos vencido. ¿Cuáles han sido las orientaciones fundamentales que ustedes le han dado a las comisiones de cómo preparar esas asambleas, Marán? Bueno, nosotros, previo a ese momento, nosotros hemos hecho varias actividades. En primer lugar, pensamos que es muy importante, que ya se está haciendo incluso, que a nivel de circunscripción, la dirección de la Comisión Electoral de Circunscripción tenga una reunión con los factores de esa demarcación, porque ahí hay que analizar varias cosas. No nos puede sorprender el día de la asamblea.
Nosotros previamente tenemos que reunirnos, ya lo estamos haciendo, con los CDR, con la federación, con los factores de esa circunscripción. Ya está el programa aprobado. Lo primero es que hay que informarle a las organizaciones de masa de esa demarcación el programa aprobado, los días, la hora, el lugar, incluso no solamente para informarlos, sino para tomar decisiones, porque es posible que la Comisión Electoral de circunscripción traiga una propuesta. Me refiero al lugar donde se está planificando la asamblea y los factores allí consideren que no es el lugar más apropiado, porque estamos insistiendo incluso de hacerlo en el mejor lugar. Tenemos tiempo, tenemos posibilidades, siempre y cuando se pueda. Hay circunscripciones que no tienen otra alternativa que hacerlo al descubierto, bueno, pero vamos realmente a prever si empieza a llover. Hay cosas que han cambiado el proceso anterior ahora. Hay muchos parques que ahora son zonas wifi, que antes lo utilizaban para la asamblea, ahora va a ser más complicado. Han tenido que cambiar lugares, imagino. Hay locales que ya no tienen la misma utilidad que tenían antes y ahora no se pueden utilizar. Pero vamos a tratar de que se analice con profundidad y de crear todas las condiciones necesarias. Para eso es esa reunión, pero no solamente para eso, es también para puntualizar la información que hay que darle a los electores, con tiempo suficiente, Randy. No se puede convocar a la asamblea de ahora para luego. Si ya sabemos, tenemos el programa, sabemos en qué fecha le vamos a dar las asambleas de esta circunscripción, entonces, pues vamos a informarlo allí para que las organizaciones se lo comuniquen con tiempo a los electores. Pero más allá, no solamente para que se lo comuniquen, sino para que le informen detenidamente de qué tipo de asamblea estamos hablando. No es una reunión más, no es una reunión de la que cotidianamente hemos dado sin quitarle importancia a esas reuniones también. Estoy diciendo que esta tiene una importancia singular y hay que explicárselo. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Qué derechos tú tienes? Tú vas a proponer, tú puedes ser propuesto, tú vas a nominar, tú puedes ser nominado. ¿Pero qué significa estas cosas que estoy explicando? ¿Por qué? ¿Qué realmente importancia tiene? Eso hay que explicárselo a la gente, a la familia, a cada uno de los electores. E insistir que no es un representante que tiene que ir a la asamblea de la familia. No, es la familia. Son todos los electores, son los vecinos. Porque hay un principio que también debo decirlo, que nuestras asambleas de nominación deben ser masivas. O sea, no se exige por la ley 1% de asistencia para declarar válida una asamblea, sino que exige que haya presencia masiva de los electores. Bueno, para lograr esa masividad hay que hacer las cosas bien hechas. Hay que informar a la gente con tiempo para que se puedan planificar su vida, porque incluso estamos empezando un mes complicado, inicio del curso escolar, claro. La gente viene de vacaciones, hay muchas cosas por medio y todo el mundo quiere resolver sus problemas, pero nosotros necesitamos que esto tenga la prioridad requerida. Aquí en estas reuniones previas hay que analizar también un grupo de cosas que no pueden faltar en la asamblea. Me refiero al himno, me refiero a la bandera, a los símbolos patrios, me refiero al escudo, me refiero incluso a que las personas vayan ya con ese conocimiento previo de qué es lo que van a hacer. Pensar antes, ya sé que voy a una asamblea de nominación y puede ser el elector va preparado para ese tipo de asamblea. Las asambleas esperamos, como en otras ocasiones, que sean masivas. A eso nos tienen acostumbrados en todo nuestro país y así será. Se han estado trabajando además en otras cosas, Randy, que es importante explicarlo aquí. Por ejemplo, en algunos lugares las áreas de nominación, las asambleas, se realizan en lugares distintos a la cabecera municipal. Bueno, en esta reunión previo a la asamblea hay que prever cómo vamos a asegurar esa asamblea, cómo vamos a trasladar determinados vecinos, determinados electores que viven en casas aisladas, distantes donde se va a dar la asamblea. Hay que buscar a veces un tractor, hay que pensar en un camión, hay que pensar en una vía de locomoción para trasladar a esas personas. Hay que pensar incluso cómo voy a trasladar la información una vez concluida la asamblea para el municipio. Hay que pensar incluso, concluida la asamblea, días posteriores, cómo voy a trasladar ese nominado para que vaya al municipio, lea su biografía y firme su biografía y se retrate para que después saque impresa la biografía y sea publicada según establece la ley. Se ha trabajado también con tiempo en el grupo municipal que elabora las biografías. Hay un grupo de compañeros tradicionalmente que elabora las biografías, compañeros de educación, que tengan buen nivel cultural, que tengan buena redacción, para que las biografías salgan lo más parejas posible. Y es un poco difícil porque cada cual tiene su trayectoria, pero pensamos que se puede hacer, porque cada cual también puede sentirse satisfecho de que al menos su trayectoria, su vida, se vea reflejada en esa biografía. Y también hemos planteado de que, además se está haciendo a través de las indicaciones que la compañera presidenta explicaba con los compañeros del MININ,
todo este proceso de impresión de las biografías y de la fotografía de los candidatos. Ahora, hay un grupo de elementos, que usted me permite explicar, del proceso de nominación que debemos de comentar. Lo voy a hacer brevemente. Cuando se comienza la asamblea de nominación, una vez que ya se ha entonado las notas del himno nacional, que se leen las palabras iniciales, el presidente de la comisión le da la palabra a los compañeros para que nominen. Son los compañeros de esa circunscripción, son los electores de esa circunscripción los que tienen ese derecho. Y tienen ese derecho lo que la ley los respalda, o sea, los que tengan reconocidos derechos políticos, o sea, que tengan capacidad legal para poder proponer o para que lo propongan, para nominar o para que lo nominen. Eso tiene que quedar claro. El presidente, una vez que de la Comisión Electoral de Circunscripción que dé la palabra, pues la va a dar en el orden, o sea, que levantaron la mano. Parece cosa sencilla, pero hay que respetarla. El primero que levantó la mano, a ese hay que darle la palabra. Y ese compañero va a argumentar, va a proponer. Si la persona está presente y acepta, entonces, bueno, se llega a votación. Si la persona no está presente, hay que preguntar si se conversó con él, si se sabe con exactitud de que él aceptó su disposición. Claro. Si se asegura que sí, bueno, no hay problema. Después se argumenta y se somete a votación. Cada una de las propuestas tiene que argumentarse por la persona que lo propone. Pero también pueden haber otras personas que deben opinar. La ley lo recoge. O sea, la ley recoge de que usted puede opinar a favor o en contra. Por lo general, la persona que propone es el que argumenta. No, pero puede haber otros que favorezcan con sus palabras esa candidatura. O se oponga correctamente. Las proposiciones son infinitas. Nosotros queremos incluso, pretendemos, y eso le da más carácter de participación, de que se hagan cuantas proposiciones se estime conveniente. Porque en la medida que se hagan más proposiciones, pues habrá más posibilidades de elegir entre los compañeros, pero además es un acto también de reconocimiento a esa persona que se le está haciendo allí públicamente, un reconocimiento de sus méritos, de sus condiciones, de su posibilidad de representarnos en las asambleas municipales del Poder Popular, y eso también hay que respetarlo. En las asambleas que tienen una sola área, bueno, se van a proponer, se deben nominar de 2 a 8, porque hay asambleas, como dije al inicio, que tienen menos de 200 habitantes y se va a dar una sola asamblea. Bueno, ahí entonces se puede nominar de 2 candidatos a 8. El mínimo siempre son 2 candidatos. El mínimo siempre van a ser 2 y el máximo es 8. Ahora, en aquellas circunscripciones que se dividen en áreas que pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, obligatoriamente hay que nominar a un candidato por área. ¿Qué puede suceder? De que el mismo candidato lo proponga y lo nomine en la primera, en la segunda y en todas las áreas. Es válido. Puede ser. Lo que necesariamente en la última área hay que proponer y nominar a otro candidato, porque siempre como mínimo debe haber 2 candidatos en cada una de las circunscripciones. Me parece que son las cosas fundamentales. La ley es precisa en todo este sistema de trabajo y procedimiento y nosotros tratamos de que se respete exactamente lo que se recoge de la ley para que se cumpla, además de eso, con una voluntad popular. ¿Están convocados entonces a ese proceso, Amarán, todos los cubanos mayores de 16 años que están en pleno disfrute de sus derechos políticos? Todos los cubanos mayores de 16 años que gozan de sus derechos políticos están convocados a la Asamblea y tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, como dije ahorita, para proponer, para que lo propongan, para nominar o para que lo nominen. Gracias. Veamos entonces cómo en Santiago de Cuba se han preparado para este importante paso de nuestro proceso electoral. Autoridades electorales de Santiago de Cuba continúan con los preparativos para los comicios generales de octubre de 2017. De forma más inmediata se trabaja en la preparación de las reuniones de nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, cuya organización y conducción corren a cargo de las comisiones electorales de circunscripción. En el mes de agosto nos encontramos capacitando a las autoridades electorales de circunscripción para enfrentar el proceso de nominación que debe comenzar el 4 de septiembre y que debe durar hasta el 30 del propio mes. Ya prácticamente se han capacitado todas las autoridades de circunscripción. En estos momentos estamos recuperando aquellas que no pudieron estar en el momento que se dio y ya están prácticamente listos en materia de capacitación para enfrentar el proceso.
Diseminados por toda la provincia y en las principales arterias de cada territorio, vallas y otros carteles propagandísticos convocan a la participación popular y divulgan la esencia democrática de nuestro proceso eleccionario. Debemos decir también que ya todas las autoridades de circunscripción en todos los lugares tienen toda la documentación lista que se va a utilizar en este proceso y que debe comenzar el día 4, como ya le decía anteriormente, con una asamblea piloto en cada municipio, y el día 5 se va a efectuar una asamblea piloto en cada uno de los 128 consejos populares que tiene la provincia de Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba existen 1.209 circunscripciones donde se efectuarán estas asambleas de nominación que constituyen momento trascendental del proceso, puesto que aquí el pueblo ejerce su derecho a elegir y es su responsabilidad la de elegir al mejor. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya apenas van quedando unas jornadas para que empiece todo este proceso de nominación en el país el próximo 4 de septiembre. Y por supuesto que, como decía Marán, en este proceso no solo las autoridades electorales, sino las organizaciones en cada uno de los barrios tienen importantes responsabilidades en la movilización, en crear el ambiente alrededor de este proceso electoral. Y por supuesto los comités de defensa de la revolución, la organización más masiva del país, tiene enormes responsabilidades en cada uno de estos procesos electorales. Betty, ¿cómo están convocando los CDR a sus miembros para participar del proceso de nominación y del proceso electoral en su conjunto? ¿Cómo ustedes ven el ambiente? Sé que han estado por varias provincias del país. ¿Cómo ven el ambiente de cara a estas elecciones y a este proceso de nominación? Bueno, buenas noches a todas y todos. Sí, Randy, te puedo asegurar que en esta oportunidad la preparación del proceso ha sido superior, y es porque ha sido concebido dentro del mismo proceso Noveno Congreso, que consta de 7 pasos, y los 3 primeros pasos han estado dedicados a la preparación del proceso eleccionario. Además, esta nominación va a estar en el medio del aniversario de los CDR, ¿no? En medio del aniversario de los CDR. El primer paso, bueno, era la preparación de nuestros dirigentes de base y de nuestros cuadros para asumir el proceso en la base. Ya el segundo paso era el fortalecimiento propio de nuestras estructuras, que esto nos permite llegar al momento de las elecciones con dirigentes de base mucho más fuertes, mucho más preparados, que logren aglutinar en la comunidad a los diferentes organismos, porque, como bien se sabe, en la unidad pues está la victoria. Ya el tercer paso en sí de nuestro proceso Noveno Congreso es el aseguramiento político al proceso eleccionario. Por eso elaboramos este boletín, que es el número 48, que es el que hemos estado discutiendo en los barrios, donde explicamos detalle a detalle a nuestros cuadros, a nuestros dirigentes de base, lo que hacer por parte de nuestra organización en cada momento del proceso.
Pero no solo nos quedamos en el boletín, sino que ya cuando fuimos a las discusiones en los barrios, hicimos un audiovisual muy didáctico, fresco, que le permitió a la gente entender de una manera más clara lo que nosotros queríamos transmitir y que no fuera siempre nosotros hablando o explicando, sino que a través del audiovisual nosotros transmitimos lo que queríamos. Y nos hicimos muy bien acompañar en los barrios de todas las actividades electorales a nivel de municipio, de provincia, también a nivel de circunscripción. Y yo creo que un elemento importante, nos acompañaron también en muchos barrios de Cuba los jóvenes que participaron en la serie LCB La Otra Guerra, y fueron ellos los que convocaron desde su visión al pueblo, el por qué la necesidad de asistir masivamente, el por qué este proceso eleccionario tiene que ser el mejor de la historia, y yo creo que el pueblo así lo ha entendido. Nosotros no solo vamos a estar haciendo lo que nos toca en la parte del día 4 cuando comiencen las asambleas de nominación, sino que en los diferentes momentos del proceso eleccionario vamos a estar acompañando. Cuando se publiquen las listas de electores, como lo explicaba la compañera Lina, pues ahí ya nosotros estamos también explicándole al pueblo cómo ir, cómo revisar, porque si hay algún error es más fácil enmendarlo ahora que no después, cuando llegue el día 22, la primera vuelta de las elecciones. Luego, cuando se publiquen las biografías y las fotos de los candidatos, también ahí tenemos una alta responsabilidad en el lugar donde se ponen, en su custodia. Estamos trabajando también un elemento clave que abordaba el compañero Amarán. Nosotros tenemos que buscar masividad, y es explicándole a la familia que cuando llegue el momento de la nominación no sea un representante de la familia el que vaya, sino que sea la familia completa, que sea el pueblo. Y también hay un elemento clave que nosotros podemos asegurar junto a las comisiones electorales de circunscripción a la base, y es en el adorno, en el engalanamiento de todos los lugares donde se van a realizar esas asambleas de nominación. Y también buscando que no falte el himno, que no falte la bandera, que no falte el escudo, como bien nos pedía el compañero. Yo creo que nosotros tenemos ustedes son los que más ayudan a la autoridad electoral realmente a preparar los lugares, a engalanarnos, ya tienen la experiencia de las propias reuniones del comité, ¿no? Así mismo es, tenemos esa experiencia y también tenemos las condiciones creadas de todos los pendones, de todas las banderas, de todas las propagandas que se necesitan para que de verdad donde se realice la reunión sea un lugar acogedor, un lugar que de verdad demuestre el patriotismo de los cubanos y lo que vamos a defender allí en esa reunión. Aunque la autoridad en esa reunión es la comisión electoral, por supuesto que ustedes son un apoyo imprescindible para lograr esa movilización. Yo me imagino que a partir de estos días, en estas últimas jornadas, estarán diseminados los dirigentes de los comités de defensa de la revolución en la base, pues informando, tratando de continuar esa labor movilizativa en cada uno de los CDR. Estamos diseminados, Randy, en todo el país, y no solo los cuadros nacionales, sino también nuestros cuadros del municipio, de provincia, y estamos haciendo acciones en diferentes partes del país. Este proceso noveno congreso que yo te comenté, que asegura todo este proceso eleccionario, ya hoy tiene más de un 75% de cumplimiento en la base. Nos quedan algunos problemas por resolver, pero estamos todos los cuadros en función de que cuando llegue el 4 de septiembre todos los problemas sean resueltos, y que donde haya un problema, pues allí estaremos los CDR siempre para dar el paso al frente. Confíen que la mayor organización de masas del país, la organización de la familia cubana, como siempre dará la respuesta que le ha dado a la revolución en cada una de las tareas grandes que nos han dado. El espíritu que vieron, Betty, en estos días por diversas partes del país, ¿cómo ven a nuestro pueblo en función de estas elecciones? Mira, el pueblo está preparado, está motivado, y sobre todo a mí me gustaría destacar que como parte del pueblo, los jóvenes. Nosotros en esta última etapa hemos estado yendo a los barrios abanderando nuestros destacamentos noveno congreso, porque ha sido seleccionado también jóvenes noveno congreso a nivel de zona y a nivel de CDR. Y la primera misión que le estamos dando desde el Secretariado Nacional de los CDR es que ayuden en el proceso en la base, que donde quiera que vive uno de estos jóvenes no puede existir ningún problema. Y además le estamos pidiendo que si el pueblo ve en ellos la posibilidad y los méritos para ser candidatos, pues que también asuman con dignidad si son propuestos para ser delegado de circunscripción. Claro, y necesitamos jóvenes también en las estructuras del Poder Popular, como necesitamos mujeres. De eso van a hablar nuestras federadas en breve, pero yo les propongo antes irnos hasta Mayabeque, Betty, que allí han estado también preparándose para el proceso de nominación que empieza el próximo 4 de septiembre. Las autoridades electorales de Mayabeque se preparan con vista al proceso de nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Nosotros en estos momentos estamos a un 80% de capacitación de las autoridades electorales para enfrentar este proceso. Y se trabaja en el engalanamiento y en que cada uno de estos lugares tengan las condiciones
previstas para poder desarrollar una asamblea de nominación de candidatos donde el pueblo pueda ejercer su derecho. Las organizaciones de masas son protagonistas también en este proceso. Nosotras nos corresponde como mujer convocar a toda la familia, crear un ambiente festivo en nuestras nominaciones, que toda la familia participe de este proceso, porque para nosotros, las cubanas, esto es una fiesta. Nosotros tenemos que decir que es una fiesta donde nosotros estamos nominando a los que nos van a representar en las elecciones, en las próximas elecciones. En Mayabeque se realizarán 1.572 asambleas de nominaciones para las cuales las autoridades electorales se preparan como parte del proceso genuino y democrático que caracteriza las elecciones en Cuba. En Mayabeque, Lianne Soto, especial para la Mesa Redonda. Las mujeres a la vanguardia de este proceso. Ayer precisamente nuestra Federación de Mujeres Cubanas celebró su aniversario recordando a Vilma, su eterna presidenta, y también por supuesto destacando a las federadas en todo el país, especialmente nuestros saludos camagüeyanas, que fueron las ganadoras de esta emulación de la Federación de Mujeres Cubanas. Y Arely, la segunda secretaria de la Federación, está esta tarde con nosotros, defensora todos estos años del papel de la mujer dentro de nuestras estructuras de gobierno, además diputada ya también a la Asamblea Nacional. Arely, ¿cómo ve la Federación este proceso que comienza el día 4? ¿Cómo han convocado ustedes a las mujeres a participar del proceso electoral? ¿Qué esperan de la representación femenina dentro de nuestras estructuras de gobierno? Sí, Randy, muchísimas gracias, buenas noches. Como decía, fresco los sonidos de la celebración ayer del 57 aniversario de la Federación. Con esa alegría, yo tengo que decir que hemos venido trabajando de hace muchos meses, te podría decir que más de meses. Realmente la Federación de Mujeres Cubanas, como explicaba Betty, nuestra compañera de los CDR, decidimos, es decir, como siempre, darle un alto nivel de prioridad a esta tarea. Y nosotras también hemos trabajado este año precisamente de nuestro aniversario 57, un proceso político que le hemos denominado Somos la Revolución. A partir de que nuestro comandante, en diciembre de 1966, ya temprano de la revolución, catalogó a las mujeres una revolución dentro de la revolución. Por eso este año, en su homenaje, nosotras hemos incluido dentro de los procesos de reflexión, que son 3 que estamos desarrollando, estamos precisamente en el segundo de ese proceso, dedicado especialmente a trabajar el sistema político cubano y especialmente el papel de las mujeres cubanas. Yo puedo decirte que, por supuesto, formando parte, como explicaban mis compañeros, tanto de la Comisión Electoral como Betty de los CDR, formando parte de ese entramado de nuestra comunidad, la Federación de Mujeres Cubanas ha venido asegurando con tiempo, trabajando las elecciones. Nosotras, yo te puedo decir que hemos tenido dos frentes, estamos desarrollando. Uno que tiene que ver con el aseguramiento de esa asamblea de nominación y los pasos posteriores. Esa asamblea de nominación bonita, entusiasta, con todo el rigor que establece nuestra ley electoral, como aquí ya se ha explicado, con la masividad que nos pedía Marán, con el concepto de que no es un representante de familia, sino es que es toda la familia, todos los electores a la asamblea. Y eso muy importante. Específicamente, nosotras hemos trabajado, igual que los CDR, estamos trabajando con los jóvenes, con las jóvenes muchachas que han ingresado recientemente. Muchas será su primer proceso. Va a ser su primer proceso. Incluso hay iniciativas muy bonitas en las provincias de encuentros con esas jóvenes. Ahora, en el marco del aniversario, se han hecho actividades muy lindas para explicar cómo son las elecciones, qué significa para una muchacha cubana, para una mujer cubana, arribar a esa edad donde pueden participar, a nominarse, a ser elegida como delegada. Realmente eso es algo muy importante. También dedicamos un tiempo, un poquitico antes, en todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento del Poder Popular, a atender el proceso de rendición de cuentas, y ahí aprovechamos y estimulamos a todas las delegadas mujeres. Y no me tomen mal que yo esté enfocando muy bien esto, eso tiene su objetivo y tiene que ver directamente con la segunda, vamos a decir, con el segundo frente que estamos desarrollando. Es que nosotras necesitamos elegir más mujeres delegadas del Poder Popular.
Ya la otra elección tuvieron un salto de calidad, ¿no? La verdad es que en los procesos electorales en nuestro país ha habido una creciente participación de las mujeres. Sin embargo, en el nivel de circunscripción todavía es insuficiente. Es decir, en las anteriores elecciones, que fueron las parciales, nosotras nominamos a más de 9.000 mujeres. Sin embargo, a la hora de elegirlas, solamente elegimos un poco más de 4.000, es decir, un 34,9. Y no es un problema de números, es un problema de resultados. Y yo puedo asegurarte que en el país hay un criterio muy valioso de las mujeres delegadas y de las mujeres que ocupan los puestos de gobierno. Por tanto, en la Asamblea Nacional somos el 48-86. Nosotros necesitamos seguir creciendo en mujeres delegadas de las circunscripciones porque eso facilitará posteriormente a cuando hagamos las comisiones de candidatura al trabajo, pues tener una cantera mucho más amplia, porque además no queremos menos, queremos más. Nosotras somos el 50% de la población y creo que estamos en condiciones, no por un alto nivel técnico, profesional. Y aquí recuerdo cuando nuestro comandante decía que somos ese poderoso ejército de la revolución. Las mujeres cubanas estamos en todos los organismos, en todos los frentes, en todas las tareas. Yo creo que es importante que entendamos, por tanto, un mensaje que aprovecho para en esta mesa redonda compartir, es la necesidad de que cuando vayamos a nominar no lo hagamos pensando en pobrecita la compañera que tiene hijos, que es responsable, que tiene casa. En nuestro país, por suerte, a partir de la educación que hemos recibido en la revolución, la familia es de todo, la casa es de todo, los hijos son de mamá y de papá. Por tanto, yo creo que no nos podemos perder la oportunidad si tenemos una buena compañera. Y en eso está trabajando la Federación, identificando compañeras, trabajando para, como parte de su deber ahí en la Asamblea, nuestras dirigentes de base, pues también tener propuestas para hacer en la Asamblea. Y yo quería decirte que nosotras hemos tenido muchos privilegios en la revolución y yo quería recordar con ustedes, para terminar mi intervención, algo que me pareció muy interesante y que está precisamente en el boletín nuestro, que estamos discutiendo con la federada, que son las palabras de Vilma cuando expresó que deben haber tantas mujeres delegadas cuantas lo merezcan. Es decir, no por el hecho de ser mujeres, sino por su capacidad y actitud. Y yo creo que eso es algo que debemos tratar de conseguir en este proceso eleccionario. Gracias, Arely. Bueno, nos quedan un par de minutos en esta mesa redonda y por supuesto no quiero desaprovechar la oportunidad de tener a Lina por acá para que nos deje un mensaje final para los electores, para los cubanos todos, a pocas jornadas de que comience este proceso de nominación de candidatos a las circunscripciones, delegadas circunscripción, o sea, delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Bueno, yo creo que es una oportunidad única. Desde aquí, la Comisión Electoral Nacional y en mi persona, pedirle a nuestro pueblo que participe masivamente en nuestras asambleas de nominación. No hay paso más importante, paso electoral más importante en este momento que la asamblea de nominación. Ese es el punto de partida de todo el proceso electoral para elegir nuestros delegados, para elegir en su momento incluso hasta el 50% de los delegados provinciales, diputados de la Asamblea Nacional. Es la base del sistema democrático, es realmente único, yo creo que incluso de nuestro país, que en asambleas de vecinos se reúnan nuestros electores para proponer infinitamente todos los que consideren que merezcan ser nominados y en su día, en una votación secreta, directa, de manera voluntaria, elegir el delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Entonces yo creo
que lo mejor que puede hacer nuestro pueblo es participar de conjunto con las autoridades electorales, con la circunscripción, con las organizaciones. El pueblo todo unido y investido en autoridad electoral, por supuesto, también que las dirige, bueno, desarrollar un proceso de nominación a la altura realmente que se merece todo nuestro pueblo. El pueblo propone y el pueblo elige, como dice nuestro comandante en esas palabras, y son parte de la esencia democrática del proceso político cubano. Un proceso en el que estamos trabajando, queremos seguirlo perfeccionando, pero su base fundamental está en la participación del pueblo. Por eso la importancia de que cada uno de nosotros, a partir del 4 de septiembre, pues participe, proponga, elija a sus candidatos a delegados de circunscripción en cada una de las asambleas que sean convocadas. Le agradezco muchísimo a ustedes por habernos acompañado esta tarde. A ustedes, por supuesto, los invito mañana a una nueva mesa redonda y nos vemos a partir del 4 en las asambleas de nominación de candidatos. Muy buenas noches.